Damos una calurosa bienvenida al sociólogo Alejandro Abreu, actual director nacional de comunicaciones y por ende vocero oficial del Partido Revolucionario Dominicano PRD, nuestro partido. Alejandro, nos regocija profundamente que estés aquí en tu casa, en este tu espacio, Silvia en Perspectiva. Así es, sin duda, me siento como si estuviera en la sala de mi casa y además este proyecto de comunicación te ha salido muy bien. Creo que ha recibido muy buena recepción de los dominicanos y las dominicanas y a nivel internacional, porque hoy día la televisión es internacional y está en las redes, y creo que ha sido una gran labor la que ha llevado a cabo y yo me siento orgulloso de estar por segunda vez contigo aquí. A tus órdenes. Gracias, Alejandro. Debo destacar que parte de lo que nosotros estamos exponiendo en este espacio como estrategia, como metodología de comunicación, lo hemos aprendido del maestro acá, Alejandro Abreu, con quien nos ha tocado trabajar en varias oportunidades, sí, y feliz y orgullosa siempre de trabajar junto a ti. Seguimos juntos y vamos a esta experiencia del día de hoy. Esperemos que la teleaudiencia, los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, pues queden complacidos con las cosas que vamos a conversar con ellos aquí. Y es sobre la trayectoria del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, como profesional de la construcción y la inmobiliaria, funcionario público y como político que ha logrado un alto porcentaje de la voluntad popular en una de sus aspiraciones a la presidencia de la República. Cuéntanos, háblanos sobre ese parecer. Yo le agradezco esta oportunidad y este tema, porque en mis estudios sobre la política dominicana en los últimos 30 años y sobre la labor que ha seguido el PRD y los dirigentes del PRD y especialmente el compañero presidente Miguel Vargas, me he dado cuenta de que muchos episodios de la vida de él no han sido contados o no han sido bien contados, que faltan relatos. De hecho, me he propuesto escribirlo ya próximamente, después de este programa, después que el programa salga al aire, en el transcurso de la semana próxima, pues voy a sacar una serie de artículos sobre la trayectoria pública de Miguel Vargas. Y quién sabe, más adelante todos esos artículos se pueden conjugar en un libro. Podría ser. Lo primero es que Miguel empieza en la política, un poquito después del 75, 76, incorporándose al PRD por vía de Fulgencio Espinal. Sí, compadre. La gente lo asocia mucho a Atuey, pero el vínculo primario fue con Fulgencio. Y Fulgencio estaba cercano con Atuey, entonces ahí entró a trabajar cercano. Entonces Miguel se mantiene activando en el partido desde el principio en la Comisión Económica, Comisión de Finanzas. Por eso no se veía tanto, ¿verdad? Sí, en ese momento. ¿No? Y entonces pasa a la primera posición pública, es en el año 1982. Y dura del 82 al 84, solo 2 años, como director de la CAS. Y ahí él es parte de un proyecto. Sí, es parte de un proyecto para construir la Madrigal, la presa de Madrigal, que era para darle agua a todo lo que hoy día es el Gran Santo Domingo. Como ese proyecto no es viable e incluso más bien genera una división entre los senadores del PRD y un debate muy fuerte en la que está más luta de protagónico, entonces Miguel decide renunciar. O sea, es decir, de la primera posición pública que él ejerce, él sale por renuncia. Muy pocos dominicanos y dominicanas renuncian a una posición así es. Él duró del 1982 al 1986, perdón, 1982 al 84, y a mitad del periodo él decidió salir. Miguel es un hombre de resultados, Miguel es un hombre de proyectos, Miguel es un hombre visionario. Sí. Entonces, a él darse cuenta que ese proyecto no era viable y de que él tenía un compromiso con mejorar el servicio del agua en la ciudad, pues ya no se sintió estimulado. Además, no es un hombre de debate, no es un hombre de confrontación, es un hombre paciente. Sí. Es un hombre muy sensato y muy racional, siempre lo ha sido. Entonces, él decide salir y sale en el 84. Y oye qué dato, Silvia. Desde el 84, vamos a sumar, hasta el 2000, es decir, 16 años corridos, Miguel Vargas no ocupa una sola posición pública. O sea, 16 años, que van del 86 al 2000, Miguel Vargas no vuelve a ocupar ninguna posición pública. ¿Qué hace ahí? Y en ese periodo se dedica a fortalecer sus iniciativas empresariales
privadas y particulares. Y tiene una exitosísima carrera en ingeniería y construye muchísimos tipos de construcciones comerciales, viviendas y después plazas, etcétera. Y tiene un desarrollo importantísimo de sus empresas privadas. Y se mantiene todo ese camino, hace 16 años, al lado de José Francisco Peña Gómez, respaldando ahí, y hasta que llega posteriormente a dirigir la Comisión Económica del PRD, haciendo aporte, captando fondos, e incluso en algunos momentos, y esto son cosas que también el gran público no lo sabe, y algunos PRDistas tampoco, en algún momento él cargó con la nómina del PRD durante meses. Solo lo saben lo de la estructura, que han trabajado en la estructura interna del PRD. Pero además se mantiene con una cercanía primaria con José Francisco Peña Gómez. Y recordamos todas esas actividades económicas, grandes cenas con el empresariado para recaudar los dineros que aportarían a las campañas de José Francisco. Y un dato importante que tiene que ver con su rol hoy día en Cancillería, él comienza a viajar con Peña Gómez en las reuniones de la Internacional Socialista. Él comúnmente va a muchos viajes acompañando a Peña Gómez. Silente, ahí tranquilo. Sí, y ahí fue aprendiendo, y ahí fue construyendo relaciones internacionales, especialmente una relación muy estrecha con el actual secretario general de la ONU, que fue decisivo para la participación del país en el Consejo de Seguridad. Se dice que se le debe a esa relación. Tiene que ver muchísimo porque por vía de la Internacional Socialista mejoró el país las relaciones con los países africanos que votaban siempre en contra de nosotros y con países de Asia que votaban contra nosotros, y además que a través de la gestión del actual canciller y presidente del PRD se logró que todos los votos de la OEA, de América, de los cancilleres, de los gobiernos, fueran a la República Dominicana, y eso fue clave en la victoria. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cuándo vuelve Miguel Vargas a la actuación política pública en dimensión? Es en el año 1997. ¿Qué pasó en el 97? Peña Gómez quiso tener una persona con que él se sintiera muy cercano. Entonces Peña Gómez le sugiere en Miami, según las informaciones que tengo, que él sea aspirante a la alcaldía de la capital. En el fondo, Peña Gómez buscaba equilibrar las fuerzas. Estaba un candidato asociado al expresidente Hipólito Mejía, un candidato asociado, Mariñez en este caso, compañero presidente muy distinguido, compañero presidente, vicepresidente del partido, vinculado en ese momento a la corriente de Fello Suburbí. Que era muy poderosa. Sí, era la opción. Porque estaba exactamente de alcalde de Fello Suburbí. Entonces entra Miguel Vargas estimulado por Peña Gómez. Ahora, ¿por qué Peña Gómez estimula a Miguel Vargas? Porque le tiene confianza. Claro. Porque se había ganado la confianza. Porque se siente cercano, porque busca que las tendencias dominantes no absorban y excluyan, y piensa en un proyecto que sea incluyente, pero específicamente por confiable para José Francisco Peña Gómez. Entonces esta parte no se ha explicado suficientemente. La relación de Miguel Vargas con Peña Gómez es una relación íntima, es una relación muy próxima, es una relación de confianza que se fue ganando Miguel Vargas producto del servicio al líder de todos los días, hasta el último día en que él fallece en el 98, en mayo, que por cierto hay un testimonio de ese momento, que en esta oportunidad no me corresponde a mí explicarlo, que ojalá el presidente en algún momento incluso ha dicho que lo va a escribir, un día, unas reflexiones que tuvo pocos días antes de Peña Gómez morir, que duraron unas 4 o 5 horas conversando, y Peña Gómez le hizo un poco testimonio político personal, pero no voy a tratar ese tema, que el compañero presidente en algún momento ha tratado algunas cosas con nosotros, eso se lo reservo a él. ¿Qué resulta? Que entonces Miguel Vargas va al 2000 y le dan la segunda función pública, del 2000 al 2004, en este caso, ministro de Obras Públicas. Pero se dice, Alejandro, perdón, que eso viene aparte de él ser un dirigente del partido, porque fue una pieza importantísima en lo que era la parte económica del proyecto presidencial Hipólito Mejía. Sí, pero además ya Miguel había construido una figura política. También porque había sido candidato a alcalde. En apenas unos pocos meses hizo la campaña más moderna, mejor diseñada, con una publicidad muy adecuada. Entonces ya se conocía entre pocos, ya se comenzó a conocer más y llegó incluso a equilibrar la fuerza, que fue lo que pasó entre los 3 candidatos, que entonces posibilitó y condicionó que Peña Gómez tuviera que intervenir para ser el candidato a alcalde. Y fue decisivo la intervención de Peña Gómez.
Peña Gómez no iba a ser candidato en el No, 1998. no, eso pero vino ya después en esa coyuntura. Al entrar a la candidatura, Peña Gómez alcalde, recuerdo muy bien porque yo estaba en el equipo de campaña, en el equipo de comunicación, en el equipo de estrategia en ese momento. Pues eso fue decisivo. Al entrar Peña Gómez produjo una ola a favor del voto del PRD porque era un liderazgo muy fuerte, porque había pasado lo del 94 al 96, donde Peña ganó las 3 vueltas y no pudo ser presidente. Entonces, eso llevó a la victoria en el 98, una victoria muy amplia, y llevó a la victoria del candidato nuestro en ese momento, Hipólito Mejía, en el 2000, se lo debe a Peña Gómez. Y ese involucramiento directo de Peña Gómez, sacrificando sus últimas fuerzas en la política, está asociada indirectamente a la participación de Miguel Vargas en la política. Siempre hemos dicho, perdón Alejandro, que cuando Hipólito Mejía gana esa candidatura para ser el candidato oficial del Partido Revolucionario Dominicano y que luego fue el presidente, obtuvo un partido sólido. O sea, el doctor Peña Gómez lo había dejado en las condiciones exactas. Es como dijo Balaguer una vez, era un avión en pleno vuelo, no en el aeropuerto, como dijo Balaguer, era en pleno vuelo. El partido había sido reconstruido del 90, 94, 96. Estaba sólido. Hay un detalle, Silvia, que tampoco se ha ponderado lo suficiente. Miguel Vargas ya para finales de los 90 era un empresario exitoso, manejando un volumen de inversiones muy grande. Y eso, pueblo dominicano, siendo justo y respetando los hechos y la historia, no tuvo nada que ver con recursos de presupuesto que él administraba. Lo voy a volver a repetir. Vamos a ver. Esas inversiones en las que él se ve en el sector privado, en las que él participó, del 84, cuando él sale de la posición pública, hasta el 2000, cuando él vuelve a la posición pública, en 16 años, él no tiene intervención, no administra un solo peso en ninguna función pública. No. Sin embargo, ahí es donde construye sus empresas más importantes. Es decir, que el patrimonio financiero, empresarial de Miguel Vargas no se debe a ninguna intervención directa de él con manejo de presupuesto, sino la buena gerencia de sus empresas privadas. Es un hecho para mí trascendente, que no tenemos la suficiente conciencia de que ese hecho fue así. O sea, al empezar en el 2000 a 2004 con su gestión de obras públicas, el país sabe que ha sido uno de los ministros de obras públicas que ha hecho el mejor papel. O sea, está entre los mejores. Se dice que las carreras que él estudió, tanto de ingeniería civil como de matemáticas, han sido piezas clave para el éxito que él ha tenido. Pero un detalle, Miguel jugaba baloncesto en el apostolado. También. Y era muy talentoso desde el principio del bachillerato en matemáticas, en el Don Bosco. Según me han contado, era destacadísimo en matemáticas. Entonces, es una persona muy racional, muy equilibrada, y cuando va a la función pública, tanto en la CAS, los 2 años, fue exitoso. No lo suficientemente exitoso para sentirse entusiasmado, entonces salió. Entonces volvió en el 2000-2004 y hizo una labor en obras públicas, una de las mejores, comparables a cualquiera, y está entre los mejores ministros de obras públicas de la República Dominicana. Entonces duró ahí 4 años. Pues resulta que pasaron entonces 4 años, que él entrega en el 2004, hasta el 2016, 12 años, en la que él no tiene participación en ninguna función pública otra vez. Entonces, ahí retorna por segunda vez, por tercera vez al Estado, y es al Ministerio y a la Cancillería. Y ahí entonces, otra vez Miguel tiene que demostrar su capacidad gerencial, su capacidad de planificación, su capacidad de gestión, su capacidad de ir por objetivos, de ir por meta. Y sin duda alguna, siendo justo, ha sido uno de los funcionarios dominicanos de trayectoria más exitosa en la función pública en los últimos 30 años. O sea, ¿qué otro funcionario ha tenido 3 funciones ejercidas con ese papel de primer orden? Claro, muy pocos, comparables a muy pocos, y eso se debe, entre otras cosas, porque Miguel va a las funciones públicas a cumplir objetivos. Cuando lleguemos más adelante te voy a explicar lo que se propuso conjuntamente con el presidente, y hoy día, precisamente, con este programa, lo están viendo los dominicanos, dominicanas y la comunidad internacional, está siendo copartícipe y coprotagónico de de establecer relaciones y acuerdos, 18 acuerdos entre la República Dominicana y China, que fue uno de los objetivos por el cual él aceptó ser ministro.